Hispanic Canadian Arts te invita a participar de sus múltiples actividades a lo largo del año, conciertos, talleres de arte y entretención para toda la familia, además de nuestro canal de YouTube con programación cultural diaria y nuestra base de datos con información y contacto de todos los artistas hispanoamericanos de Canadá. Para más información, visita hispaniccanadianarts.org. Hispanic Canadian Arts and Cultural Association presenta Buenas tardes, Canadá. Un espacio que te acerca al talento hispano en nuestro país. Música, danza, canto, teatro, eventos culturales, festivales y mucho más. Buenas tardes, Canadá. Comenzamos. Te doy la bienvenida al programa del día de hoy, 3 de abril. Ya son las 3 en punto. Es un gusto sintonizar como cada semana en este espacio cultural en el que nos gusta apoyar, en el que nos gusta promover el talento latinoamericano e hispano aquí en Canadá, en varios ámbitos del arte. Y el día de hoy tengo un tema especial que quiero compartir contigo y lo hemos titulado El arte de contar historias. Vamos a estar hablando de un poco la mirada creativa de nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Alejandro Pereira. Estaremos hablando de creatividad, de cómo es el proceso de desarrollar una historia desde el concepto de una idea y hasta la realización de un trabajo final. Para ello, bueno, pues tenemos un experto, un especialista, como ya les mencionaba, su nombre, Alejandro Miguel Pereira. Les quiero contar un poco más de él. Él es escritor, también productor audiovisual, experto universitario en consultoría psicológica de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y también especialista en documentary script writing por Sheridan College acá en Toronto. Así que sin más preámbulos quiero comenzar dándote la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio en Buenas tardes, Canadá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por la invitación y por abrir la puerta para charlar un ratito con vos y con los amigos que nos están escuchando en Radio Voces Latinas. Claro, y bueno, tenemos, como ya mencionaba, este tema sobre, bueno, cómo es desarrollar un concepto, una idea. Tienes experiencia ya de varios años desarrollándote como productor audiovisual, pero también como escritor. Me gustaría, Alejandro, si te puedes presentar con la gente que nos está escuchando ahorita, algo que quieras compartir. Bueno, creo que hablando un poco de lo que decías, ¿no? Me gusta generalmente hilar una cosa con la otra. No soy mucho de hablar de mí, así que me cuesta bastante, así que les pido mil disculpas. Yo sé que esto trata un poco de eso, pero bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible. Bueno, te cuento. Son como dos caminos distintos, porque recién mencionabas la parte de escritura, de escribir, mejor dicho, y la parte audiovisual. Son dos mundos distintos, pero tienen familiares, ¿no? Son medios primos en la Claro. intimidad. Así que, porque se trata de contar una historia, el resto es un poco formato. Y si somos claros en eso, arrancamos bien desde atrás y decimos que una primera forma de comunicación humana, además de la palabra, ha sido la escritura, que no es la escritura del libro como la vemos hoy en día, sino empezaron siendo unos dibujos en una pared, ¿no? Las pinturas rupestres. A partir de ahí, bueno, pasó a ser la tradición oral, los trovadores contando las historias de pueblo en pueblo, las historias épicas, y luego pasó a ser la escritura, arrancaron los escribas. Después la imprenta y el día de mañana dejará de ser libro, será un libro electrónico o será videos o será otra cosa contándonos historias, ¿no? Claro. Pero básicamente se va mutando y hablamos siempre de formato, pero sí la historia es más o menos la misma, ¿no? Contás qué le pasó a tal o cual cuando fue a hacer tal cosa. Claro. Entonces un poco pasa por ahí la cuestión. Pero obviamente entre formato y formato hay diferencias, ¿no? Uno cuando escribe una historia, un cuento corto, por ejemplo, tengo un libro de cuentos cortos, ¿no? Un diván en penumbras. Y es muy diferente a cuando escribo un guión de cine, que es otra cosa, porque tenés ciertos parámetros que tenés que respetar, como la duración de las páginas del tiempo. Si estás hablando de una película largometraje, estás hablando de arriba de 90 páginas que estás manejando. En un cuento no tenés esa limitación. El cuento maneja otros números de palabras, por ejemplo. Es narrativa. Entonces estás hablando, por ejemplo, de entre 5.000 y 10.000 palabras por cuento. Puede ser menos, puede ser hasta de 1.500, dependiendo de qué tipo de cuento sea, ¿no? Pero después, si es una novela, son
50.000 palabras, si es una novelette, como ahora estoy también escribiendo una novelette, que eso más o menos estoy planeando que vaya a ser más o menos 22.000 palabras, o por el estilo. Ok. Entonces, son formas de ver la misma, de contar la historia de distintas maneras, no entrar en el formato. Totalmente, como lo dices, tiene cada uno su propia disciplina, su propio aspecto, particularidades, pero hablando como un poco más del tema de hoy, el storytelling, el contar historias. ¿Siempre te ha gustado? ¿Has estado como, te gusta la lectura, te gusta el cine? ¿Cómo empieza como este gusto, esta pasión, si se podría decir de alguna forma? ¿Cómo surge esto en ti? Bueno, tiene que ver, supongo que con cuestiones de la cuna, ¿no? Del mismo modo que me gusta la literatura y el cine, y eso se lo debo a mi padre, mucho, porque él pasaba películas en un cine en el barrio de Congreso, atrás del Nacional de Argentina. Él trabajaba ahí, yo iba a ver películas ahí, cuando yo era chico la televisión era en blanco y negro y muchas veces no había televisión porque no andaba, era válvulas, y era común que se rompiera. Entonces, ver las películas en color y la experiencia de verlas en pantalla grande, enorme, era el cine. Y mi papá trabajaba ahí, así que a veces lo acompañaba y iba a las películas, veía las películas con él ahí. Ujú. Así que eso tiene que ver con él. Y él, una persona que leía mucho, le gustaba mucho la lectura, así que de ahí arrancó eso con él, básicamente. Como más fue más la música, que es otra cosa. Claro. Pero con papá arrancó esa cuestión. Entonces tiene mucho que ver con la literatura y con el cine, la misma persona, contacto con él. Desde Pero luego. sí, desde chico empecé fundamentalmente era más de ver cine que de leer de chico. De grande empecé a leer un poco más. Ok, Pero de chico era como que era la cuestión más fácil. Y supongo que le va a pasar a las nuevas generaciones. El concepto de la idea del libro, la idea de leer empieza a desaparecer. Las nuevas generaciones tal vez tienen que ver más con una cuestión de multitasking que de focus. Y para leer lo que necesitamos es focus, ¿no? O sea, focalizar en algo. Hoy en día las nuevas generaciones están con el telefonito en 20 cosas a la vez. Cuando te sientas a leer, lees, no haces otra cosa que no sea leer. claro. Entonces me parece que eso probablemente como formato va a desaparecer, Claro, probablemente. como todo evoluciona, cambia y todo se va Exacto, va transformando, mutando. va mutando. La radio misma está mutando. Hoy en día ya no es una persona, un micrófono y una antena, es vía internet, ¿no? Y es imagen también, que antes no era imagen en la radio cuando arrancó, y todo va mutando así. Y la Perfecto. televisión ya no es lo que era tampoco, está mutando. Entonces el contar historias sigue siendo contar historias, pero va cambiando. Va teniendo su formato que tiene sus leyes, pero así va cambiando, va mutando. Claro. Vamos a seguir platicando un poco del trabajo que ha hecho Alejandro, el trabajo audiovisual. Tenemos por ahí varias cosas que preguntarte. Esto apenas comienza, ya son las 3:07, estás en Buenas Tardes Canadá. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde las cabinas de CHHA 1610 AM. Nuestras líneas están siempre abiertas para escucharte. Si tienes algún mensaje para nosotros, para nuestro invitado, si quieres una canción, alguna dedicatoria, alguna pregunta, comentario, lo que sea. Las líneas al 416-785-0680 o también nos puedes escribir al WhatsApp 416-577-0228. Si tienes una idea, una historia, también compártela. Este es tu espacio también. Queremos escucharte. Y antes de continuar con nuestra entrevista del día de hoy, quiero invitarte a este concierto que se titula Asian and South Asian Heritage Gala Concert. Este concierto es presentado por The Ontario Pops Orchestra bajo la conducción del maestro Carlos Bastidas. Puedes comprar tus tickets online en ontariopops.com. Y te recuerdo, la fecha es viernes 24 de mayo a las 8 de la noche, ¿en donde? En el Glen Gold Studio, que se ubica en el 250 de Front Street West, en Downtown Toronto. De verdad, es una gran oportunidad para que disfrutes de la entrega de la Ontario Pops Orchestra, una noche musical maravillosa que no te puedes perder. Y aquí nos encanta ofrecerte beneficios por sintonizarnos, así que hoy te estoy ofreciendo 25% de descuento en tus tickets. Solo tienes que usar el código VIVA con mayúsculas, VIVA, VIVA.
y así puedes adquirir tus boletos con un 25% de descuento. Esto solo es exclusivo para ti que nos estás sintonizando en Buenas Tardes, Canadá. Y ahora sí, continuamos porque hoy estábamos hablando, te recuerdo el tema, el arte de contar historias, una mirada a través de Alejandro Pereira. Él es productor audiovisual, también escritor, ya lo comentábamos en el bloque anterior. ¿Y de qué se trata un poco la producción audiovisual? Ya estábamos platicando anteriormente que es muy distinto, a pesar de que la escritura y la producción sí tiene que ver con el storytelling y escribir y realizar ideas. Ambas son cosas muy, muy distintas. Te platico un poco. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de varios procesos creativos, también tiene que ver con administrativos, logísticos, y esto pues para crear un producto de entretenimiento, un producto que resulta puede ser una película, un programa de televisión, incluso un video. Se desarrolla mucho en sentido creativo para integrar pues varios recursos, ya lo mencionábamos, recursos humanos, recursos técnicos, también económicos, para que con el fin de realizar un producto audiovisual, una obra. Entonces, de esto es justo lo que tú te has también dedicado, Alejandro, y quiero que nos cuentes un poquito cómo ¿Cómo has desarrollado este trabajo como productor audiovisual? Cuéntanos un poco de esta faceta de tu carrera. Ok, bueno, arrancó hace ya unos cuantos años atrás y arrancó con una invitación de parte de un amigo mío a agarrar una cámara por primera, una cámara de video por primera vez en un programa comunitario, hace muchos años, ya, 90 y pico fue. Entonces, si bien siempre me había llamado la atención el tema de contar historias a través de imágenes, y de hecho me gustó mucho la fotografía, algo de fotografía también, dice, eh, arrancó por ahí. Todo es primo hermano de una idea de contar algo. Claro. Entonces se pone en función obviamente, de un presupuesto y de algo específico que uno quiere contar. Si uno quiere vender lo que hace, no sé, una forma muy concreta de mostrar un producto X. Ahora, si Ujú. uno muestra el trabajo de unos 19 caravanistas yendo a El Salvador con 7 ambulancias, es otra idea. Es una complejidad totalmente distinta, son años de trabajo, es otro presupuesto, es otra idea. Obviamente siempre contás una historia, que es la base de todo. Entonces manejas los tiempos de la historia, que es presentar el concepto como una introducción, darle un nudo y darle alguna forma de desenlace. Ok. Pero Dicen, no sé si contesto, seguramente que no, pero no sé si contesto lo que me por preguntaste. supuesto. O sea, digamos que a ti siempre ya nos platicabas un poco. Te llamaba la atención la literatura, el cine, tenías este background gracias a tu padre. Siempre te ha gustado contar historias, como que siempre has estado conectado con esto y luego se te da la oportunidad de tener este amigo que te empieza como a incursionar un poco más en la parte de la producción. Luego nos dices que estudias específicamente esto en el college de Ujú. script writing y documentary, right? Ya. Y me olvidé Entonces, una parte. Hay una parte que este mismo amigo, Daniel, había arrancado con un festival de cine en el año 2001. Y al tiempo me sumé yo también y se transformó en el Toronto Hispano American Film Festival. Yo después me fui de ahí en el 2010, porque ya empezaron los documentales, con la Frencheria y todo, pero de ahí, bueno, también surgieron un montón de relaciones con gente del medio, íbamos a los festivales de cine de otras partes del mundo, como La Habana, fuimos muchísimas veces, San Sebastián en España. Entonces empezamos a tejer otras ideas con otra gente y, bueno, conocer más del medio, meterme cada vez más en lo que es el cine y la producción. Así que ujú. también, otra cosa en la que algo que ver. Oye, y luego ya, ¿qué te lleva a crear documentales? Y cuéntanos del Llegó que un has punto, hecho. bueno, ahí hice varios. Tal vez uno de los más galardonados fue el de La Caravana de la Esperanza, que fue en el 2010. Se grabó en el 2010 y se terminó de editar un año y pico después. Ujú. Después hice otros trabajos también para la Caravana, grabando otras de las experiencias. Pero ese documental en particular es, para mí, es pivotal porque sale de la idea de lo que es estudiar y de la idea de lo que es hacer cosas a una cuestión más profesional, más movida, más estructurada, si se quiere, ¿ok? Con los festivales, después empieza todo un trabajo para difusión y todo. Y fue algo interesantísimo porque había que poner en menos de una hora la historia, no solamente de una donación, sino la historia de los 19 caravanistas que enloquecen.
es el nudo para mí de la historia. La historia de los 19 caravanistas, por qué van ahí, qué los lleva a hacer ese viaje. Es un viaje bastante peligroso, estás pasando por el norte de México, donde están los carteles de la droga, estás pasando por Guatemala, que también es bastante peligroso, y en aquel momento, cuando fuimos, también inclusive El Salvador no era sencillo. O sea, que tomar un montón de riesgos, ¿para qué? ¿Qué los motivaba? Y la otra era, bueno, había uno de cada palo. Había gente que era de El Salvador y tenía una historia que contar acerca de cómo fue su vida, cómo fue inclusive, por qué se fueron de El Salvador, qué Ujú. les pasó a ellos en persona o a sus familiares y amigos. Que hay una historia muy, muy fuerte en ese documental. Y después había gente que era un chino, inmigrante como nosotros, en Canadá, que se suma a la caravana. Después había argentinos que se suman a la caravana. El padre es ecuatoriano. ¿Por qué lo hacía el padre? Ok, ¿Por qué lo siguió haciendo todo este tiempo? ¿Qué ya. lo motivaba? No era solamente dar algo que está muy bien, claro que sí, sino era el por qué, ¿no? ¿Qué llevaba a cada uno a hacer ese viaje? Entonces, poner todas esas historias juntas que tuvieran sentido y que no fuera largo era como que era un gran desafío. Creo Claro, que se logró. claro. Así que fue toda una experiencia, porque eh, el documental va arriba de la caravana desde que salimos de Toronto hasta que llegamos a Salvador. Ujú. Y mientras manejan, vamos viendo un poco la ruta y qué sé yo, pero nos van contando su historia. Oye, y aparte tú lo grabaste y digamos que produces independientemente. Sí, absolutamente, sí. Es un one man band. Si Entonces, bien tuve ayudas, por ejemplo, en la salida de Toronto de la caravana, tuve ayudas de Carlos Peralta, de Daniel de Pasaban y amigos más que estuvieron con cámaras extra, porque no había forma de que. Eran siete, igual de Pacífico, de que me olvidé. No había forma de grabar las 7 ambulancias y yo tuviera que estar adelante y atrás. Era no había imposible. manera. Así que inclusive teníamos una cámara puesta en el edificio romano, que se llama romano, bueno, que está en Dufferin y 401, Ujú. porque era la única forma de tomar las caravanas, las 7 ambulancias dando la vuelta y metiéndose en la highway. Así que ahí teníamos un amigo también con una cámara especial para hacer esa toma en específico. Esa Ok, persona estuvo para hacer esa toma. perfecto. Date cuenta lo que era, ¿no? Y después yo andaba de atrás para adelante y fue una risa porque ahí pasó otra cosa. Espero después hacer la relación a esto, que es muy interesante también, lo pasó con mi hija menor, porque estábamos yendo obviamente, de atrás para adelante, con mi mujer manejando la camioneta, yo andaba con la cámara al hombro, teníamos mi equipaje en la parte de atrás de la camioneta, y íbamos atrás para adelante cubriendo la caravana. Hasta que, bueno, salimos del parking lot de la caravana, se sube a la Highway 401, la última camioneta de Ernesto Sosa y su mujer me esperaban casi en la entrada del aeropuerto de Toronto, o sea, ya cuántos kilómetros más para adentro, y ahí parábamos un segundo, pasamos mi equipaje y yo me subí a la última ambulancia para. A partir de ahí estaba la caravana y mi familia no la veía porque ellos se quedaban acá en Toronto. Así que, bueno, llegamos a esa parte y, bueno, cambiamos el equipaje, le doy un beso a mi nena y dice, te esperamos. Ok, Entonces, dice, bueno, una hay que cuidarse. experiencia. ¿Qué Me experiencia? esperan en casa. Me esperan Claro, en casa. Y ahí entendés ciertos riesgos y cierto amor que le pones a las cosas, pero también el valor que tiene, ¿no? por Porque supuesto. es un trabajo y te esperan en casa. Tienes que ser muy cuidadoso. Bueno, y para quien no sepa, la Caravana de la Esperanza es una organización sin fines de lucro que, bueno, en ese entonces se dedicaba, o de lo que nos está hablando es de la historia de cuando llevaban recursos a Latinoamérica, de aquí de Toronto hacia diferentes países. Y justo lo que nos está contando Alejandro es que él vio esto, viste esta historia, esto está pasando, pero tú querías ir más allá. Quisiera preguntarte cómo lograste transmitir, juntar todas las piezas, porque también tiene que seguir un hilo, tú lo dijiste, tienes que juntar todo y que haga sentido. Entonces, ¿cómo Claro. lograste transmitir este mensaje y qué mensaje querías transmitir? Ya nos dijiste, yo quería ir como más allá del por qué lo están haciendo. Y todo esto a través de imágenes, a través de recursos, música, ¿cómo lo hiciste y qué querías transmitir? Básicamente es la palabra de los caravanistas y obviamente del padre Hernán también, claro que sí, donde nos van contando qué viene, o sea, qué va pasando y qué pasó en sus vidas que los lleva a ese lugar. Entonces las historias van confluyendo y todos un poco se encierran en la idea de la solidaridad, ¿no? Claro. por algo bien, bien concreto. Y bueno, otra de las cosas que vamos viendo es cómo se arma todo esto, o cómo el padre con las mamitas
y los papitos van juntando plata haciendo asados, haciendo pupusas, haciendo los festivales que se hacen en la iglesia de San Lorenzo y la comunidad de San Lorenzo, inclusive en la radio. Y como todo eso se arma con tanto amor y con tanta paciencia, y, sino, o sea, y siempre siendo muy conscientes de por qué se hace, a quién se beneficia, inclusive corriendo riesgo por gente en la que no se conoce. Una cosa que decíamos era eso, ¿verdad? Estamos llevándole algo a gente que no se conoce, que no conocemos. Y no importa que la conozcamos o no, no era el punto. Esto le podía servir a alguien. Lo que decía Pedro, uno de los caravanistas, que me pareció interesantísimo, es decir, mira, son 7 ambulancias, ¿no? Son 5.000 kilómetros, o sí, 5.000 kilómetros, pero son, y eran como 7 días de viaje, qué sé yo. Si todo esto sirvió para que en el tiempo de vida útil de estas ambulancias los médicos le salven la vida a una persona, esto está pagado. Es suficiente con esto. Esto paga el esfuerzo. Y creo que ese tipo de pensamientos están en el documental en pequeñas partes, ¿no? Y creo que son, además de la experiencia de ir y de hacer la donación o lo que sea, hay un montón de cosas por el estilo que le hacen a ese documental, le dan valor, ¿cómo decirlo? Hasta filosófico, entre comillas, de por qué la gente hace las cosas, qué nos motiva a hacer las cosas, hasta dónde llega el cariño de la gente. No solamente decirlo, de subirse a una caravana o ir a comprar una pupusa sabiendo que ese festival va a comprar plata para ayudar a alguien lejos. Claro. Digamos Una de que, las cosas que tenía, una disculpa. de las cosas que tenían era que juntaban plata, entre comillas, para ponerle, si buscaban una especie de, ¿viste el maple leaf? Hojita de maple. Sí. Entonces la persona que donaba, y fue muy interesante porque eso lo hizo concretamente en la radio, por ejemplo, alguien donaba algo, en el Ivette donaba, no importa, no sé cuánto. Entonces en la hojita de Maple le ponían el nombre Ivette, Mm. ¿no? Y eso llegaba a Salvador como un mensaje. Y una forma de seguir recordando para poder ayudar más. Y 7 ambulancias fueron solamente en ese viaje. 7. Wow. Y además iban silla de ruedas, equipamiento médico, iban encargados, encargados hasta acá. Y así que fue una experiencia tremenda. Perdón si voy saltando una cosa a la otra, pero mi cerebro creo que es un poco caótico. Bueno, y de todo eso que nos está contando Alejandro, pues lo juntó y hizo este documental. ¿Cómo se llama? La Caravana de la Esperanza. Caravana de Esperanza, Camino a la Solidaridad. Camino de Solidaridad. Digamos que la historia aquí que querías contar era también desde el punto de vista de la solidaridad. Desde Sí. luego. Continuamos en Buenas tardes, Canadá, platicando con nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Pereira. Alejandro, ya nos estabas platicando un poco de cómo fue el proceso de crear y de contar una historia de solidaridad. Y antes de que continuemos, quiero agradecer a Isabel, quien nos acaba de llamar aquí a las cabinas, para felicitarte además, Alejandro, por este trabajo que hiciste en este documental en retratar la historia de la Caravana de la Esperanza. Gracias a él por habernos mandado ese mensajito, ese mensaje de amor. Así que bueno, ahí andamos, contentos. Este tipo de cosas son las que te dan, te dan alimento para seguir y para hacer más cosas. Desde luego. La gente. Alguien me dijo una vez que la historia en sí o el mensaje en sí no es nada si no tiene quien lo escuche. Claro. Necesita un Ah, público, una audiencia para que sea ah, contada. Eso ya. es justo. Oye, y siguiendo el mensaje de Mercedes Sosa, todo cambia. ¿Cómo ha cambiado también la trayectoria? Ya nos decías, tiene muchos años que estás en este camino de la producción, de la creación, no solo audiovisual, sino también literaria. Pero, ¿cómo ha cambiado los desafíos también a los que te has enfrentado como productor independiente? ¿Cómo ha sido este camino y cómo ha cambiado? Nada fácil. Nunca lo fue, de hecho. Pero ahora como que siempre tiene algunos ribetes más. Eh, Cosas buenas y cosas malas, como la vida misma. Equipamientos y cosas por el estilo son un poco más accesibles. Software es un poco más accesible y un poco más sencillo, entre comillas. Si cuando uno ya lo maneja, después no cambia mucho que sea más fácil o más difícil, porque uno ya lo maneja. Pero nunca está de más tener ciertas facilidades. Y en cuanto a lo que es más complejo, bueno, de los financiamientos hasta las plataformas de llegar a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, está pasando algo con el tema de Facebook y de lo que era todas las plataformas. Antes estaba como más fácil llegar a la gente por el algoritmo y hoy en día el mensaje no es tan automático
tenés que buscar alguna forma de llegarles. Si querés, por ejemplo, presentar un documental, hacer que lo vayan a ver, supongamos que uno quisiera que lo fueran a ver ahora. Tiene que haber una premisa, no vamos a decir que todavía, pero tenemos una premisa para este programa, ¿ok? Exclusiva para Ivette, que quede claro. Es lo que me acaba de decir Alejandro, que nos va a compartir una primicia. Muchísimas gracias. Solo aquí en Buenas tardes, Canadá. Ya al final del programa les contamos de qué se trata, pero les adelanto que les va a encantar. A mí me encantó. Ya. Muchísimas gracias, Alejandro. Espero que sí, esa es la intención, así que espero que les guste. Así que bueno, volviendo al tema de lo que es, por ejemplo, los anuncios en Facebook y qué sé yo, antes estaba lo que era lo orgánico. Vos ponías un posting y le llegaba a miles de personas. Hoy en día no es así. Hoy en día, por ejemplo, tenés que ponerle plata para que ese algoritmo se mueva y le llegue a ciertas personas de cierta demografía para que se enteren o no se enteren de eso. Ujú, Y como esto y un montón de cosas más. por supuesto. Si las alquileres de teatro complican un poco más las cosas, porque las cadenas grandes no tienen tomado. Eh, los festivales antes eran gratuitos para meterte, hoy en día tenés que pagarlos Mm, para poder mover un documental para que se vea. Claro que, por ejemplo, para quien no sepa, el tema de entrar en festivales ayuda a la difusión, es una forma de un reconocimiento que se le da que el documental o la película que sea tiene algún respaldo de valor por parte de los autores. Entonces, esa crítica que viene desde el festival ayuda a que la gente preste atención, por supuesto. a que la obra más o menos vale la pena verla. Entonces, son todas partes de la misma pieza, ¿no? Desde luego. Entonces, suman buenas y malas. A Dios gracias, la gente siempre está amable a la hora de recibir material nuevo o de participar inclusive. Cuando le hablas a alguien porque está haciendo un documental o algo, generalmente la recepción es muy buena. Al menos en mi experiencia personal, siempre que le digo, ¿te gustaría estar parte de este documental? "Oh, ningún problema. Eh, Es así que no perceptiva. sé. El Sí, público es sí, perceptivo. está bastante abiertos a ser parte de eso. Y la gente que lo ve generalmente siempre tiene un comentario para filmar, siempre, las experiencias han sido siempre positivas. Oye, y también produjiste un documental, Seguimos aquí, que retrata un poco la historia de durante la pandemia. Ujú. Me gustaría que compartieras un poco de qué se trata y también un desafío particular que hayas experimentado en la producción, en la grabación, todo esto. Ok, Cuéntanos. bueno, vamos con lo del documental, seguimos aquí. Básicamente habla del trabajo del padre Hernán Astudillo. Le decimos padre con todo el amor del mundo, en realidad ya está por encima de eso, eh, pero es monseñor, a eso me refiero. Pero le decimos padre porque toda la vida le dijimos padre, ¿no? Con todo cariño. Él es el alma mater de la comunidad de San Lorenzo y de la Caravana de la Esperanza. Y bueno, este trabajo retrata su trabajo, valga la redundancia, durante la pandemia. Un tiempo extremadamente difícil para todos y donde él, según mi particular forma de verlo, se puso un poco la comunidad al hombro, estando de la manera que podía estar buscando formas nuevas de llegar, como decimos, con el tema de la comunicación. Y por ejemplo, tuvimos cosas como misas por radio. Él iba a hacer los sepelios o a dar la promoción a los hospitales con el riesgo tremendo que había con el tema del COVID, especialmente en su primera etapa, donde todavía pues, no sabíamos muy bien cómo se propagaba, no había vacunas. Sin embargo, él le puso el pecho a eso y Ujú. bueno, este documental habla exactamente de eso, de ese trabajo, de ese tremendo trabajo que hizo el padre Hernán, porque tengo una gran admiración y un cariño muy grande por muchos años. Un Lo conozco desafío, hace, sí, antes de que mucho fuera el padre tiempo, Hernán, lo conozco. claro. Y Ya. un desafío particular que experimentaste, digo, hablando de una pandemia, tuvo que haber habido muchísimos desafíos. Un, Sí, sí, porque mucho del material fue un poco a control remoto. Después tuve la oportunidad de juntar entrevistas, hacer entrevistas con él y conseguir testimonios, pero mucho de lo que estaba ahí, era, bueno, ¿cómo lo mostramos? Ujú, Yo no pude ir con él a todos los lugares donde estuvo. Entonces, ese fue un poco el inconveniente de mostrar eso. ok. Sobre el final de la pandemia pude ir a un par de lugares, un par de CPI y qué sé yo, pero en sí básicamente mucho del material no lo podía mostrar. Entonces, ¿cómo lo contamos? Ese era un poco el gran desafío. Creo que se logró, ya cuando lo veas espero tu honesta opinión, así que creo que eso se consiguió. La gente que lo ha visto quedó bastante contenta, así que creo que misión cumplida. Espero.
pero Claro. en ese sentido. Desde mi perspectiva, bueno, estás contando la historia de una comunidad latinoamericana, canadiense, estás Ujú. contando, estás dando voz a una comunidad que si bien ya es bastante grande aquí en Canadá, todavía sigue muy subrepresentada de muchas formas. Y eso me parece un trabajo brutal porque necesitamos voces y tú eres una persona que le está dando la voz a la comunidad contando nuestras historias. Y justo en este sentido, este documental específicamente, seguimos aquí, lo llevaste a un documental en California y obtuvo un reconocimiento. Cuéntanos de eso, Dos, uno fue el ¿cierto? Multifaith en la costa este y el otro fue el Indie Fest de la costa oeste. Así que bueno, como decíamos recién, lo mandamos a festivales y tuvo dos reconocimientos. Ahora está a la espera de 5 festivales más. Vamos a ver qué pasa con eso, Excelente. ¿no? ¿Todos en La Estados pelea, Unidos? sí, sí, todos, claro. Sí, no sé si hay uno en Canadá, creo que es el de Vancouver, creo que lo llegan a meter. Vamos a ver qué pasa. Y como Excelente. decíamos, es una pelea a capa y espada, porque tenés que pensar que en cada festival tenés más de entre 800 y 1000 y pico de gente que mandó su trabajo audiovisual. Entonces estás peleando con un número muy, muy alto, muy competitivo de trabajos. Y bueno, sacar algo evidentemente ayuda. Y en este Claro. caso, bueno, sacamos dos, con lo cual nos sentimos muy, muy contentos. Fue una gran, gran alegría para todos los que somos parte del equipo documental. Así que nos da fuerza para seguir. Ahora estamos trabajando en otra idea nueva. Así que ya, bueno, Genial. fue una inclusive El Salvador en enero. Así que, eso, estamos contentos. Estamos muy contentos. La cosa, bueno, sigue, siempre sigue. Eso me encanta. Y quisiera preguntarte también, Alejandro, ¿cómo celebras estos logros o los logros importantes en tu carrera? ¿Qué significan para ti personal y profesionalmente? Que no solo estás haciendo lo que te gusta, lo que en algún momento quisiste, tuviste en la cabeza, ahora lo estás materializando. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo celebras? Bueno, siempre lo celebro en familia, ¿no? Y con amigos. O sea, es la forma, porque uno hace las cosas para ellos, de alguna manera. No lo hago para una cuestión de ego para mí. Evidentemente uno se siente mejor, claro que sí. Cuando alguien reconoce lo que uno hace, uno se siente bien, claro que Claro, sí. Pero lo celebro con ellos, es siempre un motivo de alegría, de brindis. Y bueno, ayuda a seguir haciendo. Entonces, cuando me siento a escribir otra idea, otro cuento, otro documental o lo que sea, eso te mueve. No, no es que decir, ok, vamos a ganar otro premio. No, no pasa por ahí la cosa exactamente. Pero sigo diciendo, bueno, que alguien lo está viendo. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, la gran idea. ¿Alguien me está viendo esto? ¿Alguien está desde luego. interesado en lo que estamos contando? Y ese es un poco el desafío. Y ese tipo de feedback, esa vuelta de cosas, ya sea un premio, ya sea alguien que llamó, como recién pasó, te ayudan a decir, sí, bueno, alguien está prestando atención de algún lado. Alguien estamos conmoviendo mínimamente con esta historia. Alguien va a sacar algo de esta experiencia. Ujú. Así que A alguien le va anda a por el lado. tocar, a alguien lo va a mover, a alguien lo va a inspirar a crear, a Exacto. seguir tus pasos, a ver que sí se Ujú. puede y que sí es Sí, posible. ya. Muy Para bien. no bajar los brazos y a seguir haciendo. Esa es la idea. Pues muchas felicidades por este reconocimiento, pero sobre todo muchas gracias por ser esa voz, esa visión de querer contar la historia y de querer llevarlo a otros espacios. También creo que es bien importante. Muchísimas gracias por eso, Alejandro. Todavía quiero preguntarte de tu faceta como escritor, de la creación literaria que has tenido. Has hecho algunas obras, entonces Ujú. quiero preguntarte todavía de eso. Ya son 3:50 y hemos llegado oficialmente al último bloque de Buenas tardes Canadá, al último bloque del programa de hoy. Y estuvimos hablando sobre este tema tan lindo, la creación, la creatividad, el storytelling, contar historias. Alejandro Pereira, muchas gracias por habernos compartido. Ya nos estabas platicando un poco de lo que fue este documental que se titula Seguimos aquí, en el que, bueno, contaste un poco de lo que pasó con la comunidad durante la pandemia, del trabajo de Monseñor Hernán Astudillo durante esta época tan complicada. Y al respecto, ahora sí, quiero agradecerles por haber seguido por acá en sintonizando el programa. Recibimos algunas llamadas. Quiero agradecer mucho a las personas que nos compartieron sus comentarios y sus felicitaciones, sobre todo para Alejandro. Y ahora sí, les teníamos una primicia. Alejandro, por favor, compártenos.
Bueno, es oficial, me lo ha confirmado el padre. Vamos a tener la proyección de Seguimos Aquí, el documental, el 20 de abril a las 7 p.m., 7 de la tarde, en San Lorenzo. Perfecto. Así que a prepararse, seguramente habrá pupusas o cosas ricas para comer, muy ricas para comer, y gente Delicias. hermosa para charlar y compartir un buen momento. Así 20 de abril que, a las 7 de la 20, tarde. exactamente. La invitación es para todo el público que nos está escuchando para que venga y disfrute de Sí. este documental, para que vea el trabajo, la obra de Alejandro Pereira. Y también quería preguntarte brevemente, Alejandro, acerca de tu faceta como escritor. Cuéntanos un poco de esto, de cómo, del trabajo que has realizado en esta faceta de tu vida, tus Bueno, obras un aquí, poco. bueno, sí, te cuento, tengo un libro de cuentos cortos publicado. Es un diván en penumbras. Había ganado también un premio en Quito, este mismo trabajo, Quito, Ecuador, claro. Después, obviamente, estoy haciendo trabajos de guión. Tengo 2 guiones en inglés listos, ya buscando productor para ver si podemos hacer película de eso. Uno es The Flicker of Light Under the Door. Los dos son en inglés. Y el otro es There, Where the Shadow Begins. Uno trata de una historia de una adolescente o posadolescente, mejor dicho, que tiene esquizofrenia y a la muerte de su padre queda a cargo de su egoísta hermana mayor. Y bueno, es el problema entre dos hermanas. Y el otro es una historia de unos científicos que, tras la muerte de uno de ellos, deciden clonarlo para atrapar al asesino. Los dos son en inglés y bueno, vamos a estar ahí viendo a ver qué se puede hacer. Estamos en tratativas, así que bueno, veremos si hay sorpresa. Seguramente tendrás otra primicia. Genial, muchísimas gracias. Nos encantan las primicias. Y bueno, para la gente que esté en contacto con tu trabajo, con tus obras, con todas las noticias que surjan en torno a tu trabajo, a tu trayectoria, tienes Facebook, estás en Facebook, también tienes una página web, compártenos para que Sí, la gente pueda. Alejandro Pere, ahí creo que es alejandromiguelpereira.com. No entro mucho a verme, así que supongo que se está ahí todavía. Y después sí, en Facebook estoy como Alejandro Pereira o Alejandro Miguel Pereira. Creo que estoy con las dos. Creo que estoy Estupendo, con las dos. Así estupendo. que está mi cara ahí para los que me conozcan, así que no hay mucho que. La que los asusta, esa es. Síganlo, síganlo, por favor. Estén en contacto con su trabajo y muchísimo éxito en este y todos los demás proyectos que vengan, Alejandro. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de esta entrevista, por habernos compartido, por supuesto, de primera mano un poco más de lo que es tu trabajo. Ivette, gracias a vos, la pasé fantástico. Gracias. Y eso que no me gustan las entrevistas, sin embargo, me sentí muy cómodo charlando con una amiga, Qué así que te lindo. agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos sintonizaron el día de hoy. Gracias nuevamente por sus llamadas, por continuar en este espacio apoyando. Tenemos todavía mucho que compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente semana para otro invitado, otro tema, algo nuevo. Quiero recordarte que este espacio es presentado por Hispanic Canadian Arts and Cultural Association. Si quieres continuar o revivir esta entrevista también puedes hacerlo. Estará disponible próximamente en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar así tal cual. Hispanic Canadian Arts and Cultural Association. También tenemos Facebook, Instagram. Ahí estamos posteando eventos, actividades. Tenemos de todo. Así que si quieres más contenido, allá lo puedes encontrar. Siempre les digo que una manera de hacer comunidad es justamente conectando con los eventos, las actividades. Hay muchísimo que está pasando y que todavía falta por pasar. Recuerda, el 20 de abril a las 7 de la tarde, tarde-noche, se va a estar proyectando. Yo ya estoy aquí, yo voy a estar ahí. Yo muero por ver ese documental, he escuchado muchísimo y ya ganó estos premios y bueno, yo ya estoy más que encantada. Así que ven con nosotros, disfrútalo y así entonces puedes también apoyar el trabajo de pues la comunidad latinoamericana. Qué maravilloso. Yo soy Ivette Hernández, nos escuchamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde a través de CHHA 1610 AM. No te olvides de este concierto de la Ontario Pops Orchestra
que también es una gran oportunidad de vivir, de experimentar la música en vivo de orquesta, de una de las orquestas más diversas, más grandes de Canadá, la Ontario Pops Orchestra. Y no te olvides que tienes este descuento, el 25% de descuento, si utilizas el código VIVA, y puedes conseguir tus boletos en ontariopops.com. Anótalo, es el viernes 24 de mayo a las 8 de la noche. Y bueno, sin más preámbulos, me despido. Alejandro, un gusto. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Seguimos en contacto. Y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Ya son las 3:57. Que tengas excelente tarde. Nos vemos la próxima. Gracias y chao. Esto fue Buenas Tardes, Canadá. Una producción de Hispanic Canadian Arts and Cultural Association.